Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Agustín es sin duda una de las más grandes lumbreras de la Iglesia. Dotado con un intelecto brillante, buscó la verdad con vehemencia, recorriendo numerosas escuelas de pensamiento, hasta que al fin se encontró con Cristo, dando un giro radical a su vida. Luego de su conversión, se dedicó a defender con pasión y sabiduría la fe que había recibido. Es sin duda de los padres de la Iglesia que más ha influido en el pensamiento cristiano de todos los tiempos. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocí.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este día, celebramos a San Agustín, que fue gran obispo y doctor de la Iglesia. Ayer estábamos celebrando la gran fiesta de Santa Mónica, su madre, su mamá, quien derramó tantas lágrimas por la conversión justamente de Agustín, de su hijo, y hoy es doctor de la Iglesia, fue obispo y sobre todo lo más importante, un gran santo, que ha reflexionado muchísimo sobre la espiritualidad cristiana y nos ha legado tantas cosas hermosas para nuestro crecimiento espiritual. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, renueva en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, acerca del amor fraterno no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía, que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano,
Griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a uno solo 1. Cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que los he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido 1 solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos casi llegando, y hoy prácticamente antes del juicio final, porque el próximo, ¿verdad?, del 31, es decir, del versículo 31 de este capítulo 25, comienza el juicio final, en que el Señor nos va a preguntar, ¿verdad?, cómo hemos actuado. Pero para eso nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo a vos te he dado talentos, puse todo en tus manos. Dere copaitema y gato hanguaisha, emojeñoy, emongacuá, ¿entienden? Esto es lo que significa los talentos, capacidades que nosotros hemos recibido
desde nuestra propia creación, desde que Dios nos ha creado, desde que Dios nos ha regalado su presencia en nosotros. Tenemos todas las capacidades entonces para ofrecer y para hacer lo mejor. Y bueno, queridos hermanos, aquí entonces nosotros encontramos esto, ¿verdad? Porque hoy cuando nos habla el reino de Dios es como un hombre que al salir de viaje, entonces llama a estos servidores suyos. A vos te di 5 talentos, a vos 2 y a vos 1. Bueno, quiero ahora, yo me voy, se va, te entrego. Esto pongo en tus manos. Tenés que ser capaz entonces de que esos talentos, esas riquezas que Dios te ha entregado, que Dios te ha dado, comience ahora a fructificar. Tiene que fructificar. Nosotros tenemos que, como cristianos, dar frutos, queridos hermanos. Tenemos que dar frutos. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y aquí tenemos 3 características, ¿verdad? Uno es el que recibe 5 talentos. Por una parte, el hecho de trabajar, el hecho de empeñarse, el hecho de no dormir sobre laureles, entender la vida cristiana, aprovechar de los valores que el Señor puso en nuestras manos para que hagamos el bien. Otro recibió 2. Quiere decir también aquí la diversidad, queridos hermanos. Nadie puede ser egoísta ni nadie puede decir, vos recibiste 5, yo solo 2, yo solo 1, lo que sea. Aquí también es importante esta característica, que sepamos bien lo que significa. No es que todos somos chico 10 o todos recibimos los talentos o todos recibimos... No, nosotros sabemos muy bien cómo es nuestra propia naturaleza. Pero eso sí, la naturaleza nos habla de que todos somos, entre comillas, iguales en el sentido de la proporción que Dios nos ha dado y la riqueza que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras cualidades, para que hagamos y para que fructifiquemos. El que recibe 5 talentos, el que recibe 2 y el que recibe 1. Pero ahí entonces viene el otro elemento. De acuerdo a la diversidad, así como somos diversos, cada uno tiene que producir lo suyo. Y ahora nos echa en cara, Llegó 5, muy bien, y entonces un premio, porque te has esforzado, porque se nota que sos una persona entonces que busca el bien y que quiere el bien. Segundo, entonces este otro que ha recibido 2, evidentemente que también hace lo suyo. En cuanto a la actitud, es igualito que el primero, pero recibió menos talento. Esto nos quiere decir también que no podemos ser envidiosos entre nosotros. La sea de con 5 cualidades, de con 3. Diga tú y la ñande envidioso. Diga tú. Sino que cada uno tiene que reconocer, a ver, qué talentos Dios me ha dado y cómo tengo que fructificarlo, cómo tengo que hacerlo, cómo me tengo que esforzar. Bueno, este es el que recibe 2. Se dan cuenta que no todos entonces reciben los mismos talentos. La diversidad también enriquece, ¿verdad?, nuestra misma sociedad, nuestra misma iglesia, en nuestra relación entre nosotros. Con algo, ya de mombaretejina, ¿verdad?, si es que lo tomamos de un sentido positivo. Con angala ñande añaros añamañas allá esa peña de la pizza la orecoajina semagato ahí potape semagato, ¿verdad? Y entonces incluso después le cortamos la cabeza y comenzamos a criticarlo y comenzamos a mirar sus aspectos negativos. ¿Y quién de nosotros es 100% un santito que ya tiene que estar en un nicho? Y entonces la enteroveteada lleva la yaguataja ya peñan de yara ugoto. Vaya papeñan de yara o yurureñan de vaya pañan de ñañe comprometer a la gente. Está muy bien eso, ¿verdad? Y me parece que es esencial y fundamental. Pero desde aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender mucho mejor, ¿verdad?, lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Porque aquí los talentos son los dones y las riquezas que Dios nos ha dado para que nosotros hagamos fructificar. Y eso sí va a depender de nosotros. Peando dependemos, ahí peando ya podemos, ahí ababelan dendere ya pueden. Y antemante vaya ya pota. Aupea con angeñe piata, aupea ñandemante ya pota.
Y bueno, estos talentos que ellos reciben van, cada uno lo trabaja, menos aquel que recibió uno. Pero este es un prototipo, ¿verdad? Es decir, esto es para que nosotros podamos paragonarnos, es decir, ñañe compara. ¿Cómo soy? Con muchos talentos, como ese que recibió 5 y lo produzco. O soy como ese que recibió 2 o 3, pero también me esfuerzo y procuro producir. Procuro entonces que ese reino de Dios vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, que vayamos entrando cada vez más en este ideal tan lindo, ¿verdad? Bellareco, el último. El último, yo no diría es el modelo, ¿verdad? Sino que este último, más bien diciendo que es una comparación, es un tercer personaje con el que Dios nos está comparando. ¿Cómo es eso, mi hijo? Pero sos un tremendo egoísta, ¿verdad? Te guardaste para vos. No quisiste trabajarlo. No quisiste producirlo. Entonces, como vos estás seguro, ¿verdad? De que Dios ya o sea, en tu pensamiento. Y sin embargo, el Señor, el mismo hecho de encarnarse quiere decir que entra en nuestra historia para darnos a entender que es en nuestra historia, es en nuestra carne, donde nosotros tenemos que redimir el reino, tenemos que redimir al hombre, tenemos que redimirnos a nosotros mismos. Entonces, los hermanos, vamos a pedir hoy a través de esta parábola de los talentos, mirar cuáles son estos talentos, estas riquezas, sean los talentos y riquezas que nosotros tenemos, queridos hermanos. Tenemos que mirar y tenemos que decir, ¿cómo yo estoy haciendo para que eso siga acrecentándose? En mi familia, en mi parroquia, en mi capilla, en mi trabajo, allí donde me encuentro. Y en la medida en que eso lo entendemos, queridos hermanos, también vamos a recibir, ¿verdad?, esta gracia de Dios que nos empuja y que nos anima a vivir siempre como buenos cristianos y sobre todo como honrados ciudadanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que se esfuerce en mantener el fervor y el compromiso de iluminar las realidades humanas, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que multipliquen los talentos adquiridos y pongan siempre al servicio de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras autoridades locales, para que trabajen por el bien común y la justicia social, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se pongan en manos de Dios y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas las oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso.
de trigal, que en espigas floreces al Señor. Serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación, de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con sus enseñanzas y su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Bosco, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Te rogamos, Padre, que nos santifique la participación en la mesa de Cristo, para que siendo miembros de su cuerpo, nos transformemos en aquel que hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día, muchas bendiciones. ¿Cuántas veces siendo niño te recé con mis
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús,
Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día leemos la primera carta que escribe San Pablo a los de Tesalónica. Estamos en el capítulo 4 del 9 al 11. Dios les enseñó a amarse, nos dice San Pablo, leitmotiv, idea central. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta escribirles porque ustedes han aprendido de Dios a amarse mutuamente y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo les rogamos que sigan progresando, pongan su empeño en mantener la calma, en atender sus asuntos y trabajar con sus propias manos como les recomendamos. Qué lindo lo que nos dice, leitmotiv, Dios les enseñó a amarse, es decir, aquí está el centro y el caracú. No hace falta, dice, que yo les escriba. Opealas ahí en Yandeina, nañaico temengola, oye, meña Andrea Picuerina, oye, che, perdonar a tu hermano, che, ayudar a tu hermano, che, date cuenta de que tu hermano te necesita, ella camina, ella guamina, ella peamina, etc. Todas estas cosas que son expresiones, yo no digo de una persona, pero son actitudes que nosotros tenemos que ir superando en la medida en que nosotros estamos verdaderamente enamorados del Señor. En la medida en que nosotros decimos que somos cristianos. Porque el cristiano, lo primero, y ahí vamos a encontrar el sentido cuando Dios dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que desde el primer momento en que nosotros comenzamos a abrir los ojos, por decir en la mañana, ¿en qué cosa pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Aquí nos está diciendo que tiene que ser ese amor profundo hacia Dios. Y en la medida en que existe ese amor profundo hacia Dios, viene todo lo demás como consecuencia. Por eso, les rogamos a ustedes que sigan progresando. Anila pepetate y lleva, sino que vayan entendiendo. Y cuando vamos progresando y cuanto más vamos amando a Dios, sí o sí vamos a ir dirigiéndonos y pensando y ayudando a nuestros hermanos que más necesitan. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.